Muy bienvenidos sean todos a nuestro nuevo episodio en DevOps, el podcast favorito de todos en cuanto a tecnología, al menos es mi favorito. El día de hoy me acompaña como siempre, o como casi siempre, mi buen amigo y co-host, Douglas. Douglas, ¿cómo tal? ¿Cómo estás, Douglas? Hoy ando un Juan, poco trabado, lo siento. no, siempre hay días así. Y es que realmente sobre todo en la actualidad, tratar de estar al día con todo, Juan, lo que tiene que ver con inteligencia artificial, más el trabajo y cómo van evolucionando las herramientas locales y las herramientas de colaboración entre equipos, etcétera, como que nos deja la mente un poco trabada, ¿no? Podemos Un poco hacer más revuelta. cosas. Sí, podemos hacer más cosas en un día, pero la mente, pues al final sí no descansa. Pero sí, fuera de eso, realmente como siempre, contento de una conversación más con vos y pues saber qué valor podemos aportarle a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Es correcto. La idea siempre es traer algún tema que sea interesante para todos, los que nos ven y nos escuchan, para que de alguna forma estén ya sea actualizados o sepan qué hacer en ciertas situaciones en este mundillo de tecnología que nos encanta tanto a Douglas y a mí. El episodio de hoy va a ser un episodio un tanto experimental dentro de nuestro canal, ya que vamos a revisar algunos artículos que nos han llamado la atención. Esta ocasión los he elegido yo, así que Douglas no sabe muy bien qué le traigo a la mesa, pero estoy seguro que Douglas, como siempre, nos va a aportar ciertas información y un punto de vista muy interesante para todos. La idea es nuevamente hablar sobre lo que está sucediendo en la actualidad y poder pues dar nuestras opiniones de manera muy personal con la experiencia que hemos tenido en nuestra carrera a lo largo de los años. Así que, bien, Dulas, ¿qué te parece si comenzamos este nuevo episodio? No, comencemos. La idea me gusta bastante. Es algo que hago todo el tiempo, ¿no? Todos los días, de hecho, estar viendo noticias y artículos relacionados con tecnología. Y el día que estoy más enfocado en tareas bien complejas, el artículo de instalar algo en mi local es el que me llama la atención. Y el día que estoy haciendo cosas simples, aquellos artículos de cosas súper complejas son los que me atraen. Así funciona la mente de maneras extrañas. Pero el simple hecho de que vayamos a reaccionar a estos diferentes artículos y noticias me genera emoción. Qué bueno, yo también paso leyendo y para los que estén interesados, bueno, vamos a dejar los enlaces de los artículos que vamos a tocar en la descripción de los videos. Y bueno, también les recomiendo, yo esto los he sacado de una aplicación que se llama app.daily. Eh, sí, creo que se llama así, app.daily. También lo puedo dejar en el enlace si les parece, donde yo voy leyendo artículos y los que me llaman la atención los voy marcando, ¿no? Así que, bien, vamos a ver el primero. El primer artículo lo tengo por aquí, Douglas, y se llama, o dice el título, perdón, usa Python para scripting. Aquí se refiere a reemplazar Python contra lo que es Bash scripting o Shell scripting, como le quieran llamar. Y ya hemos hablado en ciertas ocasiones, ¿no, Douglas? Sobre utilizar Bash o incluso nos has compartido que también has incursionado un poco, o bueno, a estas alturas creo que mucho más, en utilizar Python para estas tareas. Así que creo que va a ser un artículo donde nos vas a poder compartir muchas de tus experiencias. Y bueno, voy a ir leyendo para los que solo nos están escuchando. Pueden también pasarse al modo de video. Si nos están escuchando, por ejemplo, en Spotify, eh, Spotify tiene un modo de video. Y bueno, los que no, no importa, voy a ir leyendo y voy a ir dando el resumen de lo que tenemos por aquí. Pueden darle clic al link y que traten de seguir la lectura también como un apoyo, ¿no? Es correcto, porque yo voy a ir leyendo ciertas partes, pero pues ahí pueden ir leyendo un poco más por su propia cuenta. Y bien, el autor del artículo habla un poco sobre cómo los shell scripts son muy importantes para muchas cosas, ya sea para alguien que lo utiliza en su ambiente y para provisionar infraestructura, como para los developers que simplemente estamos tratando de hacer el build de una aplicación. Y bueno, en el artículo él detalla un ejemplo que utiliza para
ejemplificar este tipo de cosas. Bueno, valga la redundancia, ¿no? Donde él trata de hacer el build de una aplicación, pero sabe que este script lo quiere ejecutar desde cualquier parte del directorio. Entonces empieza a detallar cómo él haría este bash script. Y vemos, para los que estamos leyendo aquí, vemos que él detalla muchos ejemplos y también está eh, agregando líneas de código. Líneas de código que para mí, Douglas, que no conozco mucho Bash, siempre son un poco intimidantes. Por ejemplo, tiene aquí una línea que dice find build gen menos type f contra pleca y empieza a listar muchas cosas. Bueno, no. El punto de esta parte o de esta sección del artículo es que él menciona que si bien funciona como lo tiene ciertos problemas, o tal vez no problemas, pero ciertos, no sé cómo traducir esta palabra, Douglas, issues, ¿Problemas? vamos a llamarlo como problemas. Inconvenientes, problemas. Dice que para él funciona, pero para usuarios en Mac, estos pasos van a fallar porque tiene ciertos llamados a ciertas librerías o comandos que no funcionan del todo bien en versiones que no son de Linux. En el caso de Mac van a fallar. Y también lo que él menciona, este otro sistema operativo, BSD, también va a tener ciertos problemitas. Entonces, uno de los mayores problemas que él relata en este artículo es el hecho de que la portabilidad de los bash scripts simplemente con bash es más complicada. Luego aquí es donde él muestra que la solución para esto sería Python. ¿Por qué Python? Bueno, Python viene instalado en ciertos, o bueno, casi todos los sistemas de hoy en día. Muchos desarrolladores están familiarizados con el lenguaje de Python y Python tiene muy buenas, lo que es el Standard Library, o sea, lo que viene ya por defecto en Python es lo suficientemente grande como para hacer casi prácticamente cualquier script que se te ocurra. Y bueno, el código de Python es más fácil de leer. Esto es lo que él menciona, Douglas. La verdad es que aquí creo que podríamos hacer la primera pausa para comentar este artículo. El hecho de que la portabilidad sea un problema como tal con el Bash Script, yo tengo mis opiniones. No sé vos qué me podrías decir al respecto sobre el hecho de hacer Bash Scripts que pues van a funcionar en Linux, pero no van a funcionar en otros sistemas operativos, o hacer un Bash Script que se acomode a diferentes sistemas operativos. No sé qué opinas en este primer punto que él relata. Fíjate que, mira, voy a dar una respuesta larga, así que no, Perfecto, perfecto. procurar cuidar el tiempo, ¿no? Pero una respuesta larga para que las primeras palabras que salgan de mi boca no se consideren como la respuesta final, sino que va a ser un todo, ¿no? Comparto lo que le está diciendo, Juan. Definitivamente existen esos problemas de portabilidad con Bash entre diferentes versiones dentro del mismo Linux. No digamos si estamos haciendo entre el Linux Subsystem dentro de Windows y Mac y diferentes distros de Linux, ¿no? Eso en realidad existe. Y con Python ese problema se reduce bastante, porque Ok. no es que es cero, porque si yo hice el script en Python 3.15 y lo muevo a un equipo que solo tiene Python 3.9, es muy probable que voy a tener problemas porque no tengo Python 3.5 disponible, ¿no? Entonces, hay que, hay que, hay que también ver ese tipo de cosas, ¿no? ¿Se resuelve con un upgrade de Python? Sí, pero si el sistema operativo de ponerle estoy corriendo en un CentOS 7 o algo, no puedo instalar la versión nueva, entonces caigo en lo mismo de O si el portabilidad. usuario por algún motivo no quiere actualizar. Sí, o tenés otros scripts y otras cosas que te funcionan en esa otra versión y no puedes actualizar, ¿no? Entonces, no es que la portabilidad es cero, sin embargo, se reduce mucho, se reduce por montón, ¿verdad? Entonces, en esa parte estoy 100% de acuerdo. Lo que veo este artículo, que tiene su punto válido,
pero está orientado a scripting para procesos personales o locales, ¿verdad? Para tu local, para el ejemplo que pone ahí, era, si mal no recuerdo, por el código. Hacer un build. Ajá, y buscaba los gem files o los build gems, parece, ajá, mira, build gem y por nombre, y luego eso le imprime la lista y el otro que dice xargs lo va a borrar, los que encuentra, y entonces está haciendo ese tipo de cosas y son para algo más local. Entonces, en ese sentido, si te estás moviendo entre diferentes ambientes o si es un script para que haga un build local y se lo estás pasando a otros programadores, va a generar esos problemas de incompatibilidad. Correcto. Pero cuando nos vamos a orquestación, normalmente los servidores en una empresa corren la misma distribución de Linux en su gran mayoría. En su vasta mayoría corren la misma, o empresas trabajan con distribuciones Debian, Ubuntu, o trabajan con distribuciones Red Hat, Rocky Linux, ¿verdad? Fedora. Y entonces, en ese sentido, Bash se vuelve con pocos problemas de portabilidad porque estás lidiando con la misma distribución. Entonces, Sí, normalmente se busca tener un estándar, ¿no? Si vamos a hacer máquinas virtuales, pues que siempre tengan una o dos variaciones por mucho, ¿no? La misma imagen. a lo mucho, una o dos versiones, y siempre te vas a topar con el escenario de que si trabajas con Red Hat, vas a ocupar aquella máquina Ubuntu por X o Y motivo. Ajá. Siempre se dan esos escenarios, o al revés, ¿no? Si trabajas con Ubuntu, siempre va a haber una Por ahí hay necesidad una de red una hat. Red Hat. Pero sin embargo, aún ahí el script va a ser portable, eh, porque sobre todo hoy en día casi que manejan el mismo administrador de servicios y ese tipo de cosas. Entonces, a nivel de servidores, Juan, y en mi experiencia, Bash Scripting he tenido muy poco problema de portabilidad. Eh, Ahí está la idempotencia, se dice en Sí, español, Juan, sí. la idempotencia, que tenés que tener cuidado con un script al repetirse, que si lo haces con Python, pues como funciona como es un lenguaje de programación, ¿no? Entonces, tiene librerías y clases y cosas que te van a ayudar con ese tipo de problemas. Pero en general, ya a nivel de servidores, en mi opinión y en mi experiencia, eso no aplica. Yo dije hace unos cuantos episodios que vos me preguntabas de cómo me iba con Python, ahora Sí. que trabajo mucho más. Yo he sabido Python por muchos años, pero le he dedicado en el último año más tiempo y me ha permitido hacer automatizaciones con cuestiones en Kubernetes y operadoras de Kubernetes y ese tipo de cosas. Pero mi scripting sigue siendo en Bash. No he tenido la necesidad de hacerlo. Entonces, a nivel de servidor, lo que este artículo dice, no afecta tanto. A nivel personal, sí puedo ver que lo que este artículo está diciendo puede ser un problema y definitivamente yo también recomendaría Python para scriptings locales, personales o de desarrollo. Sí, yo también eso es lo que pensaba, ¿no? A nivel de servidores, a nivel de orquestación de servicios y todo, pues no es el fin del mundo, la verdad no pasa nada, es muy raro lo que va a cambiar. Y pues supongo que Python sería para ciertas cosas, ¿no? Porque luego él habla de los otros temas, ¿no? Y aquí tengo el artículo, habla sobre, luego el artículo sigue hablando sobre cada uno de ellos, ¿no? Lo que es el hecho de que está instalado en otros, casi todos los sistemas, tiene una librería estándar muy fuerte. Sin embargo, aún con esto, yo sigo teniendo mis dudas. ¿A qué me refiero, no? Python está instalado en casi todos los sistemas. ¿Qué tan cierto será eso, no? Hasta donde yo recuerdo en Windows no viene instalado por defecto. No sé si ahora ya sea así. Yo creo que no. Hay que instalar Python. Sí, no que yo sepa, no que yo sepa. Sí, yo no recuerdo. Pero ahí, Juan, una automatización que sea entre diferentes plataformas, sobre todo en el caso de Windows, Linux, sí lo veo un poco más difícil. Pero Ujú. si tenés tu Linux Subsystem, ¿verdad? Que podés tener eso en Windows hoy en día, Ah, sí. y ese Linux Subsystem interactúa con tu file system en de Windows, entonces pudieras aprovechar eso
para usar tus scripts de Python por ese lado. Sí, es correcto. Yo lo que pienso, Douglas, si alguien está pensando en utilizar Python para automatizar ciertas cosas de su máquina local, por ahí estuve leyendo muchos comentarios. La gente hablaba que Python tiene un modo script. Y por lo que entendí, porque no estoy familiarizado con esto, hablan que Python te deja hacer un script que ya tiene todo lo que necesita. Por ende, corre casi de manera standalone. Eso puede ser una gran solución. Sin embargo, bueno, yo en lo personal, cuando necesito este tipo de cosas, yo lo que suelo hacer es crear un script. Bueno, ya no sería un script, sino más bien un binario. Que esto para mí es un poco, es mejor, ¿no? Pero claro, aquí ya tendríamos que hacer un build para Linux, para Mac y para Windows. En el caso de Go o Seek, es relativamente fácil. Pero bueno, Python es un lenguaje que cada vez se vuelve más popular y más importante en la industria, que también vale la pena. Entonces, yo diría que, bueno, si tratamos de darle una puntuación al autor del artículo, quedaría como que, bueno, tiene razón, un 10 de 10 en ambiente local, pero un 0 de 10 en ambientes de servidores, ¿no? Mira, yo le daría un 5 de 10 en servidores, 10 de 10 en ambiente local, 5 de 10 en servidores, porque no quiere decir que está malo, Juan, el que haga scripting en Python para Buen servidores. punto, cierto. Y te va a funcionar más dinámico y mejor que Bash, por supuesto. Lo que Sí, ocurre es que llega a un nivel en el que si un script no te resuelve, normalmente ya es otro tipo de herramienta de orquestación más grande la que necesitas y salirte del universo de scripting, ajá, ¿verdad? Y ok, comenzar a orquestaciones diferentes. Es lo que ocurre, y ese es el motivo, ese es el principal motivo, Juan, por el cual lo que tiene que ver con scripting, yo nunca me he visto en la necesidad de usar Python, ¿no? Porque cuando va más allá, te salís de esa realidad de scripting y te vas ya a herramientas más complejas. Pero si alguien usa Python, va a poder hacer más con scripting. Entonces, no es mentira. Sin embargo, no te topas con eso de la portabilidad. Y lo que vos decías, ¿no? Python, yo creo que te estabas refiriendo a que podés hacer un paquete de pip. Has visto que le das pip install ah, sí, y la requerimiento, ¿no? Entonces, vos lo puedes hacer como un pip package ujú, y instalas local de esa manera y corres tu script. Y ok, de esa manera, de hecho, se publican utilities entre servidores y servicios en un ambiente local. Tienes tu repositorio interno de paquetes de pip y los estás instalando y así lo utilizas. Pero con Bash puedes hacer lo mismo, que te funcione como un comando, ¿verdad? Al script lo puedes guardar con extensión, si querés, .sh. ujú, Ponerle que tenés un script que te mira cuánto lo ejecutas y cuánto espacio en logs tenés de Nginx, por ejemplo. El directorio de Nginx, cuánto espacio está utilizando. Entonces, vos le puedes llamar Nginx size.sh o solo Nginx size. Lo guardas así y guardas el script en tu path. Vos sabés que los directorios Linux no tienen diferentes, sí, la variable path en todo en mayúscula y guarda diferentes directorios que lo que sea que esté en esos directorios lo va a tomar como ejecutables. correcto. Entonces, si vos guardas tu script en uno de esos directorios del path, te funciona como un comando de Linux, ¿verdad? Entonces, con Bash también puedes hacer ese tipo de cosas. Y de nuevo, no es que estoy queriendo forzar Bash, Juan, sino que tiene razón en 5 de 10 a nivel de servidores porque sí puedes hacer más con Python, pero normalmente cuando ocupas más, se convierte para nosotros en sistemas a que ocupamos otro tipo de herramienta y no scripting. Sí, sí, tenés razón. Y bueno, también otra cosa que tal vez puedo verle a favor a Python es que trabajar con ciertos archivos o ciertas cosas puede ser un poco más legible o fácil de leer, ¿no? Como el caso de tal vez manipular un JSON o un YAML. No es que no se pueda en Bash, pero puede ser que incluso para alguien que viene empezando sea más fácil tal vez con Python. Eso es lo único que se me ocurre. Mira, pero es que ahí, Juan, y aquí de nuevo, Ajá. ¿no? Para alguna cosita rápida, sí, pero si ocupas mucha manipulación de, Mm, de, de JSON y YAML, en realidad es un script.
lo que ocupas o en realidad es una aplicación diferente. Ya puede ser incluso irse más allá al mundo de CLI, que ya no es un script, es diferente. Sí, sí, sí. Entonces, por supuesto, prefiero Python, que yo he hecho varios CLI en Bash, Ajá. ¿verdad? Pero sí, si vas a ocupar bastante JSON, bastante YAML, que conectarte a Redis y ejecutar tareas dentro de Redis, eh, cosas como eso, por supuesto que necesitas Python. Pero yo vuelvo a mí, y este es mi argumento, ¿no? En realidad ya es un script ahí, o en realidad ya es una lógica de programación que se requiere más. Pero si solo es que agarras un endpoint que te revuelve un JSON y en base a eso vos vas a buscar uno o dos valores y hacer algo en tu script, con Bash lo puedes seguir haciendo. Y no tenés que invertir el tiempo en reemplazar todo un script que ya hace un montón de cosas por Python, solo porque ahora querés manipular una Ajá. respuesta en JSON. ¿Verdad? Con la IA definitivamente hoy es rápido, la IA te convierte ese Bash a Python, no ese Python a Bash, y te lo convierte a lo que sea y no tenés problema, pero hay que instalar requerimientos en los servidores, hay que Ujú. hacer pruebas, etcétera. Entonces, porque vas a ver la respuesta de un JSON, vas a convertir todo un script a Python, yo te sugeriría que no, ¿verdad? No vale la pena el esfuerzo, pero cada quien que lo pueda valorar de esa manera. Sí quiero recalcar que él tiene toda la razón en el ambiente local. No queremos aquí pretender que sabemos más que nadie, ¿no? Simplemente estamos remarcando que el artículo va orientado, por lo que estamos leyendo, a ambientes locales. Correcto, correcto. Ven, me gusta tu conclusión, me gusta. Por cierto, hemos dicho él, pero no sé si será eh, hombre o mujer quien posteó esto. Bien, El autor. el autor o la autora Es que el autor pudiera aplicar a ambos. podría... Ok. Pasemos al siguiente artículo que tengo por aquí, Douglas. Es uno que me llama mucho la atención y aquí tengo como sentimientos encontrados con lo que habla. El artículo dice la trampa de utilizar la herramienta correcta. ¿A qué se refiere? Bueno, el artículo habla sobre utilizar diferentes bases de datos. Y acá tenemos una lista, por ejemplo, Elasticsearch para búsquedas. Esto se refiere más que todo a búsquedas de texto y eh, texto grande, ¿no? Como cuando tenemos una barra de búsqueda tipo Google, Elasticsearch. Tenemos Pinecone para vectores. Esto normalmente ahora con la IA y sistemas RAG se utiliza este tipo de bases de datos. Tendríamos Redis para el caché. Por ejemplo, Douglas siempre nos ha hablado mucho sobre Redis y cómo ha hecho la diferencia en ciertas ocasiones el tener y no tener Redis. También lista a MongoDB para lo que son indexar documentos. Esto es para cuando tenemos la necesidad de tablas o bases de datos no SQL, ¿no? Tendríamos Kafka para los queues. Este sí me parece muy interesante que lo nombre. Ujú. Entiendo el por qué, pero para mí es difícil no hablar de Kafka. Ya vamos a ir viendo, ¿no? Luego habla otro sobre lo que es InfluxDB, que es para series de tiempo. Este sí no lo conozco, para serte honesto, Douglas. No sé si lo has conocido, esta herramienta, esta base de datos. Sí, se usa para guardar métricas de servicios. Son series de tiempo porque entonces el CPU, vos vas viendo cuánto estaba el CPU cada minuto. Cada Oh, minuto. ok. Entonces luego esa base de datos te permite luego, después de que recopilaste la información de cada minuto, poder promediarlo a 5 minutos o cómo estuvo el CPU la última hora, cómo estuvo. Entonces es una base de datos usada mucho Oh, para métricas de servidores, de clusters y ese tipo de sí. cosas. Interesante, ok, interesante. Ujú. Y luego lista por último a Postgres SQL para pues, la información que resta, ¿no? Entonces habla Me, sobre que, bueno, me ahora gusta tenemos, cómo lo dice, para lo que sobra, dice. sí, para todo lo que sobra. Ajá. Y porque sí, es verdad, ¿no? Dice, felicidades, ahora tenés 7 bases de datos que manejar. Y ese que manejar, la verdad es que sí golpea fuerte cuando lo lees de esa manera, ¿no? Son 7 bases de datos. Entonces, ¿a qué va? ¿Cuál es el punto del autor de este artículo? Dice simplemente utilizar Postgres. Y es que hoy en día
Postgres tiene diferentes soluciones para cada una de estas. En el artículo menciona casi, si no me equivoco, cada una de estos. Em, para lo que son búsquedas de vectores, lo cual utilizaríamos Pinecone. Bueno, en Postgres existe una extensión que se llama pgvector y pgvector scale. Yo le he utilizado muy poco. Bueno, me reservo los comentarios. Para lo que es InfluxDB, tiene otra extensión llamada TimescaleDB, siempre en Postgres. Redis, bueno, tendríamos tablas unlocked, o sea que no se están guardando en lo que es el WAL, el Write Ahead Log. Para lo que es MongoDB, pues simplemente utilizamos JSONB, ese es el tipo de dato para una columna en específico, y esto lo podemos utilizar en Postgres. Y Specialized G, este sí no estoy muy al tanto a qué se refiere. Al parecer hay otra extensión que lo hace, ¿no? Y esto es muy interesante, Douglas. En este artículo, él menciona que la extensión de pgvector, que es para los vectores, embeddings, recordemos lo que se utiliza para los LLMs y búsquedas de vectores. Utilizar esta extensión de Postgres tiene una mejoría de un 75% menos costo comparado contra Pinecone. Pinecone es una base de datos de vectores muy popular. Ya tiene bastantes añitos en la industria desde que se empezó a poner popular todas las soluciones RAG. Apareció Pinecone. Y bueno, luego trata de mostrar las diferentes métricas de Postgres versus cada una de estas soluciones. Lo interesante para mí es el hecho de que ahora ya no tenés que mantener 7 bases de datos, tenés que mantener una. Esta una tal vez tiene trampa, ¿no? Porque necesitamos como diferentes réplicas que están en diferentes servidores, etcétera. Pero bueno, es una base de datos que tiene una estrategia de backup, un solo monitoreo, los parches de seguridad van dirigidos a ella específicamente, etcétera, etcétera. Entonces, es interesante. Yo tengo ciertas opiniones al respecto de utilizar solamente Postgres para todo. Creo que no vi por aquí en el artículo, porque, bueno, de nuevo, para los que nos están escuchando nada más, no estoy leyendo tal cual el artículo, ¿no? Pero no vi por aquí lo que creo que por aquí habla sobre Kafka. No sé muy bien cómo reemplazaría Postgres a Kafka. Asumo que con alguna extensión o con alguna funcionalidad que desconozco. Sin embargo, pues tiene sus limitantes, quiero creer. Así que bien, te lanzo la pregunta, Douglas. ¿Te animarías a reemplazar todo lo que es Redis, MongoDB, una base de datos de vectores y tener una sola solución con Postgres? Buena pregunta, ¿no? Yo creo que la respuesta corta en general es no. Ahora, quiero mencionar, el artículo está súper interesante, ¿no? O sea, extremadamente interesante para mí. Este es el tipo de cosas que si tuviera el tiempo, me encantaría dedicarlo en fin de semana a hacer esta migración en un sistema o A hacer esta comprobarlo. prueba en un sistema, ¿no? Eso es el tipo de experimentos que me gustan, ¿no? Dedicarles tiempo, que al final, pues, puede que me lleven a nada o a muy poco, pero es el tipo de experimentos que me gusta ver, que me gusta entender. Ahora, em, definitivamente ya para producción le encuentro ciertas cosas que me resultan alarmantes. No necesariamente que sea un problema real o no, pero hay varias cosas, ¿no? Entre ellas, tener una sola base de datos no es tan bonito como se cree. Definitivamente el mantenimiento es más práctico, es más simple, pero ya hemos hablado antes, Juan, de que lo complejo eh, también significa robustez, ¿no? Es complicado, es difícil, es triste, pero lo complejo también significa robustez. Entonces, hay que tener eso en consideración, ¿verdad? Eso por una parte. Segundo,
que si se me cae esa base de datos, vos tenés razón, vos dijiste tiene trampa, obviamente tener réplicas, ¿verdad? Y tenés, porque no vas a tener un solo servidor, ahí sí sería un problema, independientemente que, ¿no? Pero tener réplicas, tener diferentes, probablemente en diferentes regiones. Pero si se te cae esa base de datos, se cae por completo la aplicación. Es un single point of failure, porque todo depende del mismo clúster, si lo queremos llamar de esa manera. Mientras que si se me cae Elasticsearch, por ejemplo, pues en la aplicación van a fallar las búsquedas, no es agradable, pero lo demás sigue funcionando, ¿verdad? Entonces, si se me cae Redis, se va a poner súper lenta, puede que llegue al punto de crashear, porque está tan lenta al no tener Redis. Sin embargo, pues por lo menos se da tiempo para reaccionar porque se pone lenta. Entonces, está esa parte donde no es del todo ya en la práctica, en arquitectura de aplicaciones, vamos a evitar depender de una sola base de datos o de un solo clúster para muchas cosas, ¿no? Entonces, por esa parte yo le encuentro esa preocupación. Y lo otro, vos lo mencionabas un poco, Juan, que es el hecho de estos plugins. Yo tengo poca o nada de experiencia con ellos, ¿no? Entonces quiero aclarar eso. Tal vez alguien que nos ve y nos escucha o nos escucha tiene más experiencia y puede dar un veredicto más con mayor conocimiento que lo que yo voy a decir ahorita, ¿verdad? Pero al ser plugins, inmediatamente me lleva a pensar, por mi experiencia con otro tipo de tecnologías, de que no tiene toda la funcionalidad que necesitas que te daría, por ejemplo, en lugar de todo lo que te da Elasticsearch, no lo tendrías como un plugin en Redis, en Postgres, perdón, ¿verdad? Entonces, si llegas a depender o a buscar o necesitar de cosas más complejas con Elasticsearch, ese plugin va a terminar siendo un obstáculo o un punto de stop para tu aplicación. Lo mismo con cualquiera de los otros plugins, ¿no? Pensaría que si solo ocupas lo básico para cada aplicación, para cada tecnología, perdón, esta forma de querer resolver el problema con una sola base de datos, te va a funcionar. Pero si en ciertas áreas ocupas de funcionalidades avanzadas, de funcionalidades complejas, ahí te vas a topar con un problema muy probablemente porque el plugin se va a ver limitado. Entonces, para resumirme, súper interesante el artículo, definitivamente algo que me encantaría tener el tiempo de probar, eh, pero para una aplicación a escala grande, eh, por lo que yo tengo experiencia hoy en día, no me parece la solución más viable en realidad. Mil disculpas. Como pueden notar, hay un cambio en mi cámara. Tuve un inconveniente. No la cargué lo suficiente. Así que, bueno, me disculpo. Me pido disculpas. Continuando con el tema, el artículo, estoy totalmente de acuerdo con lo que hablabas, Douglas. Realmente, bueno, primero que nada, introducir pues un single point of failure como que me da ñáñaras, la verdad, pensar en tener solamente eso. Lo otro, pues, el rendimiento, qué tan fuerte puede ser uno con la otra, eh, puede ser algo, no lo sé, contraproducente, la verdad. Yo lo que puedo compartir en cuanto a mi experiencia es que hay ciertas cosas que sí creo que son muy buenas en Postgres. La primera es el tema de tener datos como JSON-B. El hecho de tener objetos, lo voy a llamar así, objetos o documentos, mejor dicho, ¿no? Esta estructura no SQL en una tabla de Postgres realmente funciona. Postgres es muy eficiente y te provee con muchas herramientas para poder hacer búsquedas bien complejas dentro del JSON. ¿Qué tan intuitivo sea? Bueno, depende de cada quien. Hay algunas que son medio raras, donde tenés un arroba y menos que, mayor que, pero la verdad es que es muy bueno. Ahora, de eso, de pasar de tener una columna no SQL a reemplazar del todo a MongoDB, pues no lo sé. Realmente no estoy seguro si sea la mejor opción. Puede que sí, puede que no. Y en cuanto a una base de datos de vectores, em,
yo tampoco estoy tan de acuerdo. Yo he probado algunas cosas del pgvector, incluso he utilizado Redis como base de datos de vectores y en teoría no son malos, funcionan, pero ya cuando le empezás a escalar a niveles más grandes, estamos hablando que una base de vectores fácilmente puede llegar a tener miles de millones de, de vectores, de puntos de vector. Y eso hace que sea muy, muy pesada y pues realmente ya buscando benchmarks y buscando información sobre Postgres, uno se da cuenta que no da la talla. En este artículo, el autor lo compara contra Pinecone. Pinecone, como decía, ya tiene su tiempo en el mercado y es muy popular. Sin embargo, hoy en día existen otras alternativas que son mejores. No, tampoco voy a hablar cosas que no sé. Yo no he utilizado Pinecone en un ambiente profesional, pero bueno, basándome en los benchmarks y lo que han dicho otras personas y con las comparativas que veo, realmente pues no es la mejor comparativa o la mejor referencia, ¿no? Para ver si Postgres es bueno. Puede que sí funcione en el caso que sí tengas una solución de vectores, pero que no estés haciendo tantas búsquedas, tantas inserciones constantemente. Pero bueno, si realmente necesitas mucha mejor, más velocidad y algo más escalable, no da la talla. Y bueno, sí es cierto, se vuelven 7 bases de datos, 7 sistemas, pero pues es que así es el mundo corporativo, ¿no? En una aplicación empresarial nos vamos a ver con múltiples piezas que se encuentran en el sistema entero. Tenemos Kafka, tenemos RabbitMQ, tenemos la base de datos, tenemos los logs, luego tenemos Grafana, Kibana y tenemos muchas cosas. Em, Así que si bien como decías, es un artículo muy interesante, por eso lo había seleccionado, yo en lo personal, yo no aprobaría algo como esto. Utilizar solamente Postgres, pues no lo aprobaría. La verdad es que eh, no. Ahora, lo que sí me llama la atención, Douglas, es esta conversación de qué tanto necesitarías estas otras soluciones. Eso creo que sí puede ser interesante analizar, más que todo cuando estamos iniciando, ¿no? Un nuevo producto, una nueva herramienta, perdón, aplicación. Sí puede ser interesante hacernos la pregunta, ¿realmente necesito agregar Elasticsearch? Tal vez no es el momento. Porque también puede ser de que desde el inicio queremos tener todas estas diferentes bases de datos y tal vez no sea necesario. De hecho, he escuchado ya bueno, no he escuchado, leído en varias partes, personas que reemplazan Redis con Postgres, con las tablas no logueadas. No lo he probado. Es interesante, hablan de muchas bondades en el aspecto de que ahora ya no tenés que hacer múltiples consultas, o sea, te conectas a Redis y luego te conectas a Postgres. Ahora solamente te conectas a Postgres. Es interesante, ahí no tengo una opinión tan fuerte porque ya he visto varias personas que lo están recomendando, pero pues no sabría yo cuál podría ser el impacto negativo, ¿no? Y bueno, en el caso que sea como caché, porque pues no, el caché no importa si se cae, ¿no? Si se cae pues la base de datos, perdón, Postgres, pues te interesa más el tema de la data, no tanto el aspecto del caché. Puede ser. Pero es que fíjate, Juan, que ahí, mira, y el tema se vuelve bien interesante, ¿verdad? Porque vos dijiste algo clave, necesitamos esas 7 bases de datos. El artículo, y lo entiendo, y tiene un punto válido, el artículo te pone el escenario extremista de 7 bases de datos contra una. Eh, Vos dijiste un sistema complejo, así es, ya lo hemos mencionado antes, un sistema complejo va a traer más cosas, y ya hemos dicho, complejidad es igual a robustez, ¿verdad? Entonces hay que pagar el precio. Pero ¿qué tanto necesitamos? Va a ser en realidad para mí, que yo voy a poner en práctica eso, ¿va a ser un escenario de 7 contra uno o va a ser un escenario de 4 contra uno? Un escenario de 2 contra uno. En realidad, miremos eso, ¿no? ¿Verdad? Y Correcto. tercero, lo que dijiste de Redis para Object Cache, tenés esa ventaja que es un solo protocolo para conectarte a Postgres, tanto para base de datos como
Object Cache, ¿verdad? Para este tipo de caché. Sin embargo, y aquí voy a hablar desde que no he experimentado un setup como esto, porque mi mente no tiene un sentido tan bueno para producción. La idea del caché, del Object Cache, es evitar que la base de datos se sature. Entonces, si siempre le voy a dar la memoria a la base de Cierto. datos, claro, va a estar ya en memoria RAM y va a ser más rápido para devolver. Pero ¿cuánta memoria RAM necesito para que tenga la información cachada y para que también esté procesando queries para información nueva, ¿no? Entonces, como que pierde el propósito. Le puedes limitar la memoria que le puede asignar, me imagino, porque no lo he utilizado, pero pues como que, no sé, el propósito, ¿dónde está ahí en ese sentido? ¿Verdad? Entonces, O tal vez si tenés un clúster de bases de datos, tal vez podrías tener alguna especie de routing que redirija a ciertas instancias para hacer el catch. Podría ser. Y al menos a nivel de código, ya solamente tenés una conexión. No lo sé. Es interesante la manera en cómo lo, lo aborda aquí en el artículo. entiendo ese punto de que puede ser un clúster. De hecho, nosotros hay ciertos clientes que no ocupan Redis, sino que usan Memcache, que es bien sencillo, y tenemos un clúster de Galera y Memcache está corriendo en el mismo servidor donde está corriendo MariaDB, por ejemplo, en cada uno de los Ok. clústeres, ¿verdad? Pero al ser un servicio totalmente diferente o distinto, le asignamos 500 megas o 1 giga al servicio de Memcache y no va a pasar de ahí. ¿Verdad? Y si se carga el servicio y tiene que crashear, pues crashea Memcache y tenés la base de datos activa. Entonces, hay escenarios donde encaja ese concepto, ¿no? Pero de nuevo, ya una aplicación más grande, más robusta, eh, sí, no veo, ¿no? Yo, si tengo Postgres, en lugar de usar Memcache y mi aplicación es pequeña, usaría esta extensión, sí, ahí encaja, ¿no? No tengo dos cosas corriendo en el mismo servidor, pero si quiero segmentar, si ocupo una aplicación grande que segmente el tráfico, que no tenga single point of failure, no lo veo. De nuevo, no es crítica, pero me encanta el artículo, me encantaría poder ponerlo a prueba, pero no porque me parezca algo listo para producción, ¿verdad? Estos plugins, en mi opinión, Juan, vos mencionaste es el de JSON, ¿no? Entonces, si vas a manejar algunos campos en JSON, no ocupas MongoDB. ¿Para qué vas a instalar todo un clúster de MongoDB o una base de datos? Ya tenés Postgres, hacerlo ahí, es eficiente, vos lo has probado. Pero estoy seguro que si empieza a escalar a algo más grande, aunque sea eficiente en Redis y ya ocupas otro tipo de funcionalidades, probablemente va a llegar un punto donde te toque migrar esas funcionalidades a MongoDB, ¿verdad? Entonces, por ahí para mí siempre ha sido el propósito de estos plugins, más allá de intentar forzar una herramienta en la dirección en la que no fue pensada. Ujú. Sí. Bueno, solo como aclaración, por si a alguien le interesa probarlo, lo de JSON en Postgres no es plugin. Esto sí viene nativo, built-in en el motor. Tal vez por eso es bastante eficiente. Tiene sentido, sí. Sí, sí, tal vez. Pero aún así, ¿no? Yo siempre creo que si tenemos una aplicación que ya sabemos que va a ser bastante grande y con mucho tráfico, yo creo que es mejor tener algo especializado. Porque, bueno, si yo tengo una base de datos de vectores y es de Postgres, pues igual tengo el resto de Postgres ahí, ¿no? Que pues no está haciendo nada. Sí, Entonces, bueno, sí. no sé, es complicado. Bueno, siguiente artículo. Vamos al último del día de hoy. Y lo tengo por aquí, estaba leyendo. Em, el título de este artículo, para los que solamente nos están escuchando, dice: ¿por qué las aplicaciones local first no se han convertido en algo popular? Local first se refiere a estas aplicaciones que trabajan, o todas las transacciones que ocurren en ellas, primero, o la prioridad es guardarlas en el dispositivo donde están, y eventualmente se van a sincronizar a una base de datos remota. Por ejemplo, imaginemos como en el navegador, tengo una aplicación, se me viene a la mente Notion. No sé si Notion trabaja así, creo que no. Pero una aplicación estilo Notion
donde yo puedo estar trabajando en las notas y pues no importa si estoy conectado o no. Yo estoy trabajando en la aplicación y en algún momento, cuando tenga internet, se va a sincronizar y se va a guardar. Eso es una aplicación local first a grandes rasgos, porque tiene ciertas cosas. Pero el artículo hace la pregunta, ¿por qué no son populares? Y el motivo del por qué lo pregunta es porque no sé si aquí tengo un sesgo de confirmación, Douglas, pero me da la impresión que últimamente se está popularizando más este término de local first. He visto ya varios artículos o varias posts de personas que hablan sobre promover más que las aplicaciones sean local first por diferentes motivos. Hay motivos que tienen que ver con el rendimiento, hay motivos que tienen que ver con el hecho de que tu información te pertenezca. Algo que se me viene a la mente con ese caso es una aplicación que yo utilizo mucho, también de notas, es Obsidian, en donde Obsidian trabaja en un archivo local y luego eventualmente vos decidís si se sincroniza o no con otros servicios externos. Entonces ahí la idea es que tu data es totalmente tuya, no es necesario que esté en otro servidor. Así que bueno, el artículo habla sobre eso, se hace la pregunta, ¿por qué no se han convertido en algo más mainstream? Y de entrada nos da una respuesta bastante simple y es que dice que sincronizar es difícil. Sincronizar una base de datos es complicado. Sin embargo, aquí, bueno, más adelante vamos a ir viendo, yo ya le di una leidita al artículo. Em, Habla de diferentes desafíos al momento de hacer una aplicación de este tipo, Douglas. Uno de ellos es el ordenamiento, que no es, ah, siempre olvido la traducción de reliable. ah, bueno, no es creíble, Estable no es es robusto, que puedes depender de robusto, él. vamos a llamarlo robusto. Ajá. Sí. No es robusto el ordenamiento. Y también esto conlleva a que hayan conflictos. Esos dos son los que él menciona los mayores desafíos al momento de crear una aplicación como esta. Y es que vamos a hablar de si tenemos dos dispositivos. Yo me conecto en mi celular a la aplicación, pero al mismo tiempo me conecto a la computadora. Y en ambos yo hago una operación. Entonces, ¿cuál va primero? Refiriéndonos al momento en que se sincroniza la data con la base de datos principal que está en un servidor externo. Em, Allí es donde entra el mayor desafío de esto. Él propone una solución y esta solución, la verdad es que entiendo el contexto, pero nunca había leído el nombre del concepto, ¿no? HLC, Hybrid Logical Clocks, relojes lógicos híbridos. Básicamente es el hecho de comparar un timestamp, o sea, el momento exacto en que se hizo una operación versus el momento exacto en el que se hizo otra operación. Aquí estoy buscando un ejemplo que él da sobre este punto en específico y me gustaría leerlo porque creo que nos ayuda para visualizar un poco lo que sucede y lo que él quiere tratar, eh, quiere ejemplificar, ¿no? Menciona, en la máquina A, un evento se registra a las 10 horas exactas con 100 milisegundos. Esto se guarda con el evento, esa hora exacta, y le agrega un índice del orden. El índice es 0. Este es el contador. Luego en la máquina B se registra otro evento, pero esta vez se registró a las 10 horas con 95 milisegundos. Un poco atrás de la que se hizo allá. La primera fue en 100, esta fue en el 95. Entonces, a esto, la máquina recibe ambos eventos, o mejor dicho, el servidor recibe ambos eventos y revisa que pues no coinciden, ¿no? Que la que está recibiendo o la que está haciendo es antes. Así que mueve su reloj interno
y ahora le agrega o cambia la fecha, mejor dicho, y en vez de poner las 10 horas con 95 milisegundos, le pone las 10 horas con 100 milisegundos, pero ahora le pone el orden 1, que sucedió después. Entonces, de esa manera se reacomoda para que vaya en el orden correcto. Así que tenemos dos eventos que sucedieron a la misma hora, a las 10, y aquí le pone que es con los 100 milisegundos exactos, pero tienen un orden diferente. Muy complejo, la verdad. Espero que los que solo nos están escuchando me hayan entendido, pero realmente funciona, porque de esa manera ahora tenemos ambos eventos en un orden correcto, que eso es lo que queremos. Aquí el problema es el orden de cuándo sucedieron los eventos. El segundo conflicto que él ve, el segundo desafío son los conflictos. Porque aún con esto él menciona que pueden suceder conflictos. Siguiente ejemplo. Voy a leerlo porque creo que es importante para tener una idea de cómo funciona, ¿no? Recordemos, estamos en una aplicación que se puede ejecutar de manera offline en diferentes dispositivos. Así que en el dispositivo A, yo tenía el balance o el saldo inicial de 100 y le agrego 20. Ahora tengo un saldo 120. En el dispositivo B, yo tengo un saldo de 100, pero ahora le resto 20. Así que en el dispositivo B yo tengo un saldo de 80. Entonces aquí surge la pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cuál sucedió primero? Si bien el orden funciona, a lo que él se refiere es que en este tipo de casos, cuando hay un conflicto, lo que se debe hacer es que el último valor en el orden de los eventos, ese es el que tiene que ganar. Así que el último que sucedió, ese es el que se toma como verdadero. Aquí debo recalcar que me parece muy riesgoso, al menos desde la poca experiencia de trabajar con este tipo de sistemas, me parece un poco riesgoso. Pero bueno, esta es la solución que él da con este tipo de cosas. Lo que él habla es, la solución se llama CRDT, Conflict Free Replicated Data Types, tipos de datos replicados libres de conflicto. Eso es lo que dice. Y bueno, entonces él menciona que hay que revisar básicamente el timestamp, la hora en que sucedió. Y si vemos que el saldo de 120 sucedió a las 10 horas exactas, pero luego el saldo que decía 80 sucedió a las 10 horas con 2 segundos, entonces el saldo que para nosotros es el correcto es el último, 80. Y de esa manera, entonces ahora al momento de sincronizar ambos dispositivos con la base de datos principal, vamos a tener el saldo correcto. Tal vez no era lo que el usuario esperaba, pero pues así es como sucedió y así es como nosotros lo registramos. Complejo. Al final el artículo menciona que la mejor solución es utilizar SQLite. Puede ser. La verdad es que SQLite tiene diferentes herramientas que nos ayudan a sincronizar los datos y pues SQLite tiene lo que es el Write Ahead Log, así que hay un log de en qué momento sucedió cada cosa, puede funcionar. Aún así tiene sus complicaciones y no es como que tan fácil como, bueno, ahora voy a utilizar SQLite y simple, ¿no? Así que es una gran solución, pero pues habría que revisar de casos a caso. ¿Y qué pasa, no? Si estamos en el navegador, pues ahí pues lo que tenemos es el local storage o el IndexedDB. Bueno, ahí depende. Pero bueno, me gusta este artículo. Douglas no lo leí a cabalidad. Vamos a dejar los enlaces para que la gente lo pueda leer si gusta. Pero yo con lo que me quedo en este caso, Douglas, y luego te voy a hacer otra pregunta a vos, es el hecho de, bueno, si tanta gente habla de local first, aplicaciones que sean primeramente local, ¿por qué entonces nadie más las está utilizando? Esa es la gran pregunta del artículo. Y bueno, ya vemos que es bastante complejo hacer estas soluciones. Douglas, entonces te pregunto, ¿alguna vez has trabajado con no sé, tal vez en la aplicación, en la empresa donde has estado, tienen algunas aplicaciones como que tienen esta funcionalidad o este comportamiento? ¿O qué opinas de aplicaciones que sean local first? No sé si has utilizado
aplicaciones que sean de este estilo? Mira, en cuestión de tener que administrar, si se quiere llamar, porque pues obviamente yo no desarrollo, ¿no? Yo estoy en la parte de infraestructura. Administrar aplicaciones que sean local first nunca me ha tocado, ¿verdad? Entonces, por esa parte comienzo siendo honesto ahí. Entonces, no tengo experiencia en cuestión del manejo de la infraestructura y los diferentes retos que representan. Ahora, como usuario, sí, he usado este tipo de aplicaciones y te voy a decir lo que pienso usando como ejemplo eh, unos comentarios que le escuché a Neil Tyson. Es Neil Tyson, no sé si lo has escuchado de él, es un astrofísico famoso, Ah, sí, ¿verdad? Que Neil deGrasse Tyson. correcto, sí. Él hace, para dos preguntas diferentes, él hace una ejemplificación que a mí me gusta. Le preguntaron una vez qué tan difícil sería que desalinizar el agua del mar. Y él dice, no, ya se puede hacer. Pero ¿y por qué no se hace? No, porque cuesta mucho dinero. Pero ¿y por qué? No, mira, mientras no haya billete de por medio y no se pelee por el agua hacia un recurso, no va a pasar, porque es muy caro. Y en otra ocasión le preguntó a alguien que lo estaba entrevistando, ¿qué posibilidades tengo que en mi vida alcance a ver que el hombre vaya a Marte? Y él dijo ninguna, cero posibilidad. Y él se impresionaba, él dijo, no, mira, ve, no hay billete por medio. Fuimos a la luna porque había un conflicto político con Rusia, dice él, va, y entonces era una cuestión de poder y política y posible guerra y se fue a la luna con poquita tecnología. Se llegó a la luna, se vio que no había peligros ni cosas, entonces se acabó esa necesidad y ya no está ese envión. Son empresas privadas las que están queriendo invertir en eso de ir a Marte, ¿no? Entonces, ¿por qué traigo este ejemplo? Lo voy a traer a Local First. Eh, Tener que estar invirtiendo esta cantidad de recursos en tratar de solventar los retos que acabamos de leer y otros para soluciones que no todo el mundo utiliza. La forma en que yo miro estas aplicaciones de Local First One, si las quiero ver por motivos de seguridad, ¿no? Entonces las tengo en mi dispositivo local. Pero en el momento, en el punto del día, del mes, del año, que yo ocupo sincronizar en otro lugar, en ese momento toda mi información se fue a la nube. Entonces, si va a ir una vez a la nube, que esté todo el tiempo en la nube. ¿Para qué voy a estarme De complicando entrada. con que se bajó, que hubo un conflicto, que no se bajó, que a nivel de usuario estoy esperando a que refresque y haga sincronización lo que hice en mi laptop, que sincronice lo que está en el celular? Porque te toca esperar, ¿no? Te queda un ratito ahí, 3, 5 segundos, y pues como usuarios nos volvemos desesperados hoy en día. Entonces, a ese punto ya se perdió el motivo de seguridad, ¿verdad? Porque local first es que pues, estoy primero local, pero eventualmente va a ir a la nube. Entonces, si voy a guardar en la nube, y parece ser el sentimiento de todos los usuarios, de un solo agarramos servicios de nube. ¿Para qué voy a no ser de que me genere un beneficio local? Como por ejemplo, podemos ver el nuevo Office, ¿no? El nuevo Office, vos tenés Excel local y puedes hacer todo lo que Excel te ofrece. Y una vez que guardas el archivo, se sincroniza tu Drive y se puede abrir directamente de la nube también Sí. si querés. Y entonces puede ser algo que le llamas local first, pero cuando lo trabajas local, tiene el beneficio agregado de la aplicación como tal nativa, que tiene más opciones, ¿no? Entonces, ahí es algo diferente, pero de manera general, en lo que tiene que ver con seguridad o compartir, como que los usuarios, si va a estar en la nube, pues que esté en la nube. Y entonces no usan ese tipo de aplicaciones. Entonces, las aplicaciones tienen poco auge y son complicadas de desarrollar y mantener. Entonces, como que no hay que motive a que las aplicaciones local first se les siga invirtiendo de más y tengan el auge que tal vez se esperaba al principio, ¿no? Porque se quería vender la idea de un punto intermedio entre seguridad, entre ser dueño de lo mío, pero a la vez sincronizar entre dispositivos. Pero bueno, entonces sincronizo es porque está en la nube, ¿no? Entonces, por ahí va mi opinión al respecto. Sí, como que no tiene el valor agregado que uno esperaría. Em, yo opino muy similar a lo que acabas de mencionar. Personalmente, sí le doy como, ¿cómo decirlo? Como que me agrada mucho cuando una aplicación tiene estas funcionalidades. Por ejemplo, yo utilizo KeePass
para mi gestor de contraseñas. Y KeePass, de la manera en que funciona, es que pues tiene un archivito y bueno, ya cada quien se las apaña para ver cómo va a hacer un backup de ese archivo y cómo lo va a sincronizar con otros dispositivos. Es así como funciona y en lo personal me Pero gusta, ¿no? ahí, Porque, perdón, Juan, pero ahí no es local first, ahí es una aplicación local. buen Y vos te punto, encargas de sincronizarla a tu manera. sí, es Y ya correcto. te arriesgas a que perdés. Pero es una aplicación local, no local first. Exacto, exacto. Por eso menciono que cuando tienen esta funcionalidad o, ¿cómo decirlo? Creo que el mejor ejemplo sería Obsidian, que te permite sincronizar tus archivos, pero pues están en tu directorio. Es interesante, te da la opción de que, bueno, tenés la potestad, pero también, como decías, al final, si se va a ir a un servidor externo, pues, eh, ¿cuál es la diferencia, no? Yo lo que recuerdo a nivel empresarial es en una empresa en la que yo trabajaba, que pues distribuye, se encarga del el agua potable de la ciudad. am, los, las personas que se encargaban de ir a campo tenían que ir a hacer lecturas de los diferentes, de las casas y todo eso, y llevaban un dispositivo que no tenía conexión a internet. Entonces ahí sí, ellos hacían todas las mediciones, la utilizaban en el dispositivo y en el momento en que entrara a... Cuando digo que no tenía conexión a internet me refiero a eh, señal de celular, ¿no? O sea, algo como ese tipo. Pero cuando se conectaban a Wi-Fi, entonces todo se empezaba a sincronizar con los servidores. Era un caso muy, muy específico y recuerdo que yo cuando entré, pues a mí no me tocó trabajar con eso, lo hacían otros compañeros y sí recuerdo que era complicado, ¿no? Así que, bueno, al final, por qué no son populares? Si mucha gente trata de popularizar, ¿cómo se dice? Evangelizarlo y todo eso. Creo que el artículo lo deja muy bien claro desde el inicio. Si la sincronización es muy difícil, tan difícil que no vale la pena invertir tanto tiempo en ella. Creo que ahí lo podríamos resumir. Sí, y sobre todo para la ganancia que genera, porque si generara suficiente ganancia, Correcto. obviamente le invertiría. En este escenario que vos diste de cuando llegan a los medidores de agua con un aparato que no está conectado al internet y cuando llegan a la oficina se conectan, no hay, en realidad en esos escenarios es muy poco actividad compitiendo por el mismo registro, ¿verdad? Sí, Porque pues la información de hecho de cada casa y el consumo de agua se actualiza cada vez que llega este. No hay como que mucha competencia en ese sí, sentido y en ese escenario es necesario y válido, ¿no? Es como las impresoras matriciales, esas que ok. tienen cinta y aquella gran bulla Sí, ahí, pues por muchos años y aún en la actualidad se siguen usando porque ocupas copias de las facturas y esa es la única tecnología que permite que con papel carbón haga copia, diferentes copias, ¿verdad? Y aún hoy en día, pues ya las agentes gubernamentales han empezado a aceptar varias impresiones como copias de una misma. sí, Pero me explico, son tecnologías de que tienen su uso y por eso prevalecen. Pero sync is hard, dice, y no les va a generar mucho, entonces va sí. perdiendo el auge. Todo es billete. Incluso con este ejemplo que di, perdón, Douglas, con este ejemplo que di, cuando yo salí de esa empresa, ya se estaba empezando a migrar para que tuvieran dispositivos que sí estuvieran conectados. Entonces, Sí, sí, sí. de todas maneras. Bien, Douglas, ha sido hemos llegado al final del episodio. Espero que los que hayan escuchado el episodio entero, me gustaría que dejaran algún comentario para ver si les pareció interesante. Nosotros queremos seguir haciendo experimentos como este y seguir hablando porque hay muchas, bueno, como lo dijo Douglas, a ambos nos gusta estar viendo pues las noticias y qué es lo que sucede en la industria del día de cada día, ¿no? Así que bien, por ahora eso es todo. Espero que les haya sido de utilidad y les haya gustado el episodio. Así que bien, sin más que agregar, nos vemos el próximo episodio de la siguiente semana. Hasta luego. Bye.